Bienvenidos un dúo Mu S a su canal favorito, donde desentrao más menos amos todos los secretos, los romances y los dramas que se esconden de True S de nuestras series favoritas. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que nos tiene pegados a las pantallas y a las redes sociales, especulando y debatiendo sin parar. Hablamos de esos rumores, de esas chispas que a veces parecen saltar Mu S ayul de la pantalla, de esas parejas que nos hacen preguntarnos, ¿serú que hay algo Mu S que una simple amistad o con pau más menos erismo? Y Mu S concretamente vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos ha robado el corazón superíndice 3N y que ha generado un sinfín de debates sobre si su química es puro talento actoral o si hay algo Mu S profundo, algo que ellos tal vez intentan ocultar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos los mejores chismes, análisis y secretos del mundo de las series turcas. Y ahora su prepúrense, porque esto se va a poner muy interesante. Vamos a analizar la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande, repasando sus proyectos juntos, las entrevistas que han dado, las interacciones en redes sociales y por supuesto, lo que dicen las fuentes cercanas a ellos. Vamos a intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos, ¿hay un amor prohibido al descubierto? ¿Es tú, N ocultando algo tras las maras? Comencemos por supuesto con la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, **, Senú con diéresis al cap, **, también copyright N conocida como Love is in the Air. Esta comedia romántica, que se emitió superíndice 3 entre 2020 y 2021, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en Italia, pero pierde su beca. Para conseguirla de nuevo se ve obligada a hacer un trato con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, pero también copyright N fluo y calculador. El trato consiste en fingir ser su prometida durante 2 meses. Como pueden imaginar, esta farsa se convierte en algo mucho Mu S real. Senú con diéresis al cap es importante para este análisis porque fue aquí donde surgió superíndice 3 la magia entre Kerem y Hande. Su química en pantalla era innegable. Las miradas, los gestos, la manera en que interactuaban, todo gritaba algo Mu S. La serie tuvo un U con diéresis copyright cito arrollador en todo el mundo, y gran parte de ese U con diéresis copyright cito se atribuye a la genuina conexión superíndice 3N entre los protagonistas. Recordemos que Senú con diéresis al cap pertenece al GEU copyright nero de comedia romántica, pero también copyright N toca temas como la ambición superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal, el amor verdadero y la importancia de seguir los sueños más menos os. La serie no solo era entretenida, sino que también copyright N transmitió a mensajes positivos e inspiradores. La ambientación superíndice 3N de la serie, con Estambul como telu superíndice 3N de fondo, también copyright N jugó superíndice 3 un papel crucial en su atractivo. La arquitectura moderna y los paisajes pintorescos de la ciudad aún más menos adhieron un toque de sofisticación superíndice 3N y romance a la historia. Un dato interesante sobre la producción superíndice 3N de Senú con diéresis al cap es que tanto Kerem como Hande se involucraron activamente en el desarrollo de sus personajes. Aportaron ideas, sugirieron cambios y trabajaron en estrecha colaboración superíndice 3N con los guionistas y el director para crear una historia que resonara con el público. Esto demuestra su compromiso con el proyecto y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Se sabe que Hande sugirió superíndice 3 elementos para el vestuario de Eda, buscando reflejar su personalidad creativa y su espíritu independiente. Kerem por su parte trabajó superíndice 3 en profundizar la complejidad emocional de Serkan, explorando las razones de True S de su frialdad inicial y su dificultad para conectar con los de Mu S. Pero volvamos al tema central, la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Y es que era difícil no sospechar. La manera en que se miraban, la complicidad que mostraban, parecía algo Mu S que una simple amistad. Los foros de discusión superíndice 3N en Lunea se llenaron de teorías y análisis minuciosos de cada interacción superíndice 3N entre los actores. Se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a documentar la posible relación superíndice 3N,
recopilando pruebas y compartiendo especulaciones. Ademur S. Ambos actores solían compartir fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, mostrando una gran cercanía y complicidad. Incluso viajaron juntos a Maldivas durante un descanso de la filmación Superíndice 3N, lo que alimentó Superíndice 3 a UNMU, los rumores de romance. Aunque nunca confirmaron nada, tampoco negaron que Tegu Superíndice 3 ricamente la relación Superíndice 3N. Simplemente respondían con evasivas o con comentarios ambiguos que dejaban la puerta abierta a la interpretación Superíndice 3N. Este viaje a Maldivas se convirtió Superíndice 3 en un punto de inflexión Superíndice 3N para muchos fans, que lo interpretaron como una confirmación Superíndice 3N implícita de su relación Superíndice 3N. Las fotos que compartieron, aunque no juntos directamente, mostraban similitudes en los paisajes y los entornos, lo que alimentó Superíndice 3 a UNMU, las sospechas. Es importante destacar que ambos actores son muy reservados con su vida personal. Siempre han intentado mantener su intimidad al margen de los focos, lo que dificulta a UNMU, saber qué copyright hay de cierto en estos rumores. Sin embargo, esta discreción Superíndice 3N también copyright N ha contribuido a alimentar la curiosidad del público. En varias entrevistas, ambos han expresado su deseo de separar su vida profesional de la personal, enfatizando la importancia de proteger su intimidad y evitar que su relación Superíndice 3N se convierta en un espectáculo mediático. Después copyright S de Lu con diéresis copyright cito de Senu con diéresis al cap, Kerem y Ande siguieron caminos separados, al menos profesionalmente. Ambos se embarcaron en nuevos proyectos, consolidando a UNMU, sus carreras. Ande protagonizó Superíndice 3 la serie *** Bambas ***, un drama policuaco que se estrenó Superíndice 3 en 2023. En esta serie interpreta a una fiscal que investiga un caso de asesinato y se enamora del principal sospechoso, un hombre con trastorno de identidad disociativo. Este papel representa Superíndice 3 un desafío para Ande, ya que le exigua interpretar a un personaje complejo y atormentado, alejado de los roles ligeros y románticos que había interpretado anteriormente. Bambas es un drama intenso y lleno de suspense que explora temas como la justicia, la moralidad y la complejidad de la mente humana. La serie ha sido elogiada por su trama original y por las actuaciones de sus protagonistas. El Geu Copyright Nero drama policuaco es muy diferente a la comedia romántica que la hizo famosa. La serie También Copyright N aborda temas relevantes como la salud mental y la estigmatización Superíndice 3N de las enfermedades mentales, a trabu Copyright S del personaje del principal sospechoso. Un dato curioso sobre Bambas Kabiri es que Ande tuvo que prepararse físicamente para el papel. Tomó Superíndice 3 clases de defensa personal y aprendió Superíndice 3 a manejar armas de fuego, ya que su personaje es una fiscal que se enfrenta a situaciones peligrosas. Esta preparación Superíndice 3 en física le permitió Superíndice 3 meterse de lleno en el papel y transmitir la fuerza y la determinación Superíndice 3N de su personaje. Mientras tanto, Kerem protagonizó Superíndice 3 la serie ***, una serie de vampiros que se emitió Superíndice 3 en la plataforma Blue TV. En esta serie interpreta a un vampiro rebelde que lucha contra un grupo de vampiros malvados que quieren dominar el mundo. Este papel permitió Superíndice 3 a Kerem explorar un lado oscuro y misterioso, alejado de su imagen de Galu, romántico. Yasamayanlar es una serie de acción Superíndice 3N y fantasua que se caracteriza por su estilo visual innovador y por sus escenas de lucha espectaculares. La serie ha sido comparada con otras producciones de vampiros como The Vampire Diaries y True Blood. También Copyright N el Geu Copyright Nero fantasua y acción Superíndice 3N, demuestra la versatilidad del actor. La serie destaca por su ambientación Superíndice 3 NGU Superíndice 3 Tica y su Atmu Superíndice 3 Esfera Opresiva, que contribuyen a crear una experiencia inmersiva para el espectador. Un dato interesante sobre Yasamayanlar es que Kerem tuvo que someterse a un intenso entrenamiento físico para poder realizar las escenas de lucha. También Copyright N tuvo que aprender a actuar con colmillos postizos y lentes de contacto especiales que le daban un aspecto de vampiro. Este esfuerzo por parte del actor demuestra su compromiso con el papel y su deseo de ofrecer una interpretación Superíndice 3N convincente. Ahora bien, a pesar de que ambos actores siguieron caminos separados, los rumores de romance nunca desaparecieron por completo. Los fans seguían atentos a cada movimiento, buscándose más menos sales que indicaran que su relación Superíndice 3N seguía viva.
Y aunque no hubo confirmación superíndice 3N oficial, hubo varios momentos que alimentaron a UNMU-S la especulación superíndice 3N. Por ejemplo, en varias ocasiones se les vio juntos en eventos públicos, aunque siempre intentaban evitar ser fotografiados juntos. También copyright N se rumoreaba que se seguían viendo en secreto, aunque nunca hubo pruebas concretas de ello. Estas apariciones esporádicas alimentaban las esperanzas de los fans y mantenían viva la llama de la especulación superíndice 3N. Otro momento que generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N fue cuando ambos actores coincidieron en la misma ciudad durante unas vacaciones. Los fans se volvieron locos al pensar que podrían estar pasando tiempo juntos en secreto. Las redes sociales se inundaron de mensajes y teorías sobre su posible encuentro. Pero MU-S ayuda de los rumores y las especulaciones, lo que es innegable es que Kerem y Ande tienen una química especial. Ya sea que sean amigos, amantes o simplemente compau más menos eros de trabajo, la conexión superíndice 3N que comparten es evidente. Y esa conexión superíndice 3N es lo que los hace tan atractivos para el público. Su capacidad para transmitir emociones y conectar con el espectador es innegable, y es una de las razones por las que han alcanzado tanto con diéresis copyright cito. Ahora bien, ¿por qué copyright insisten en negar la relación superíndice 3N? Hay varias teorías al respecto. Algunos creen que prefieren mantener su vida personal en privado para evitar el escrutinio público. Otros piensan que su relación superíndice 3N podrá ser complicada o intermitente, y que no quieren hacerla pública hasta que es tu copyright N seguros de que es algo serio. Y otros, MU-S cúnicos, creen que todo es una estrategia de marketing para mantener el interu copyright S del público. La presión superíndice 3N medio ultica y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es comprensible que quieran proteger su relación superíndice 3N del escrutinio constante. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Kerem y Ande han logrado mantener el misterio en torno a su relación superíndice 3N. Y mientras tanto los fans seguimos especulando, analizando cada detalle y son más menos ando con que Alguenedua confirmen lo que muchos ya sospechamos, que su amor traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en algo real. El misterio que rodea su relación superíndice 3N aún más menos ha de un elemento de intriga y fantasía a sus vidas, lo que los convierte en figuras a UNMU-S atractivas para el público. Otro ejemplo que podemos usar es ***Gunes y Beklerken, ***, donde Kerem protagoniza superíndice 3, aunque no con Ande. Esta serie, emitida entre 2013 y 2014, es un drama juvenil que narra la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y se enfrenta a los desafíos de la adolescencia, el amor y la amistad. Kerem interpreta a Kerem Sae, un chico rico y popular que se enamora de Zeynep. Este papel le permitió superíndice 3 a Kerem mostrar su carisma y su talento para la comedia, consolidando su posición superíndice 3N como uno de los actores superíndice 3 Benesmu-S prometedores de Turquía. Aunque Gunes y Beklerken no tiene ninguna relación superíndice 3N directa con Ande, es importante mencionarla porque fue uno de los primeros proyectos que catapultó superíndice 3 a Kerem a la fama. La serie fue uno con diéresis copyright cito en Turquía y ayudó superíndice 3 a establecer a Kerem como uno de los actores superíndice 3 Benesmu-S prometedores del paus. El geu copyright nero es drama juvenil, y aborda temas como el acoso escolar y las diferencias sociales. La serie también copyright N explora temas como la identidad, la pertenencia y la importancia de la amistad. Un dato curioso sobre Gunes y Beklerken es que Kerem tuvo que aprender a jugar baloncesto para el papel, ya que su personaje es un jugador estrella. Este esfuerzo por parte del actor demuestra su dedicación superíndice 3N a su trabajo y su disposición superíndice 3N a asumir nuevos desafíos. Y para terminar podemos hablar de Acice otra serie protagonizada por Ande Erzel. Esta serie, emitida en 2019, es un drama romántico que cuenta la historia de Acice, una joven enfermera que busca venganza por la muerte de su familia. Se enamora de Kartal, el hijo de la familia responsable de la muerte de sus seres queridos. Este papel representa superíndice 3 un desafío para Ande, ya que le exigua interpretar a un personaje complejo y atormentado, que busca venganza pero también copyright N se enfrenta al dilema del amor. Acice es un drama intenso y lleno de suspense que explora temas como la venganza, el amor y el perdu superíndice 3N.
La serie del Geu copyright Nero drama romántico no tuvo mucho condiéresis copyright sito en Turcua y fue cancelada después copyright S de unos pocos episodios. Sin embargo, la actuación superíndice 3N de Ande fue elogiada por la crítica. La serie Tambiu Copyright N aborda temas relevantes como la injusticia social y la corrupción superíndice 3N. Un dato curioso sobre Azize es que Ande tuvo que aprender a montar a caballo para el papel. Esta preparación superíndice 3N física le permitió superíndice 3 meterse de lleno en el papel y transmitir la fuerza y la determinación superíndice 3N de su personaje. En resumen, hemos analizado la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande, repasando sus proyectos juntos, las entrevistas que han dado, las interacciones en redes sociales y lo que dicen las fuentes cercanas a ellos. Hemos visto que su química es innegable y que los rumores de romance han estado presentes desde el principio. Sin embargo, ambos actores han mantenido el misterio en torno a su relación superíndice 3N, dejando la puerta abierta a la especulación superíndice 3N. Hemos explorado las razones de True S de su discreción superíndice 3N y las diferentes teorías que circulan entre los fans. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Kerem y Ande han logrado cautivarnos con su talento y su carisma. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de sus series y son más menos ando con que su amor, si es que existe, salga al buen Edua a la luz. Su capacidad para conectar con el público y generar expectación superíndice 3N es innegable, y es una de las razones por las que continúan siendo figuras tan relevantes en el mundo del entretenimiento turco. Y bien, amantes de las telenovelas turcas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre Kerem y Ande. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que hay un amor prohibido al descubierto? ¿Es tú, N ocultando algo tras las maras? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías y sus opiniones sobre esta fascinante relación superíndice 3N. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.